Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la evolución del ser humano según la ciencia, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca del Paleolítico, el Neolítico y la edad de los metales. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Paleolítico abarcó hace 2,5 millones de años. Significa piedra antigua. El término fue creado por el arqueólogo británico John Lubbock en el año 1865. Es la etapa en la que las herramientas eran de piedra tallada y el ser humano vivía de la caza y la recolección. En el Paleolítico se distinguen a su vez tres periodos: el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. El Paleolítico inferior abarcó hace 2,5 millones de años. Es la etapa más larga de la prehistoria. Los antepasados del ser humano fabricaron sus primeros utensilios y aprendieron a usar el fuego. El Paleolítico medio abarcó hace 125.000 años. En este periodo surgieron nuevos antepasados del ser humano que alcanzaron un mayor dominio en la confección de útiles de piedra. El Paleolítico superior abarcó hace 40.000 años antes de Cristo. Apareció el ser humano con sus características actuales, perfeccionó sus útiles y realizó las primeras expresiones artísticas. La vida de los primeros seres humanos dependía del medio natural. Durante el Paleolítico se alternaron temporadas frías o glaciaciones con otras cálidas o interglaciares, por lo que los antepasados de los humanos debieron adaptarse a los cambios del clima. Los antepasados humanos formaron bandas y clanes, grupos de familias de 25 a 100 personas. Las bandas estaban formadas por parientes sanguíneos, mientras que los clanes correspondían a parientes culturales. Las formas de vida se basaban en la caza de animales y la recolección de frutos. Estos grupos eran nómadas, es decir, no tenían residencias estables, por lo que habitaban en cuevas o en chozas elaboradas con palos, ramas, pieles y colmillos de mamuts. En el Paleolítico fue importante el manejo del fuego por parte del Homo erectus, junto al desarrollo de técnicas para producirlo y conservarlo. Las glaciaciones son periodos geológicos caracterizados por la disminución de las temperaturas de la Tierra y la extensión del manto de hielo en los continentes y en los casquetes polares. La última glaciación de la Tierra finalizó hace 12.000 años. Los primeros humanos fabricaron instrumentos y herramientas que en la medida en que fueron mejorando permitieron un mayor dominio del entorno. Los primeros útiles eran simples piedras talladas con las que se lograba un filo cortante. Posteriormente utilizaron el sílex para fabricar bifaces, que eran hachas de mano talladas por las dos caras. En el Paleolítico medio se perfeccionó la técnica y se fabricó una mayor variedad de instrumentos. En el Paleolítico superior, el Homo sapiens sapiens empleó nuevos materiales como el hueso para fabricar arpones, anzuelos o agujas. También aprendió a utilizar los arcos y las flechas. En el Paleolítico superior, el ser humano se preocupó por los aspectos espirituales. Practicaban culto funerarios, enterraban a sus muertos acompañados de hachas de piedra, alimentos y otros objetos. Llevaba a cabo rituales mágicos para protegerse de los peligros y de los fenómenos naturales de los cuales el hombre no comprendía. También realizaron las primeras manifestaciones artísticas en el Paleolítico superior. El arte rupestre fue una de ellas. En las paredes de las cuevas pintaban animales que los científicos han interpretado como símbolos de carácter mágico utilizados para lograr éxito en la caza. El arte de hueso y de marfil también fue elaborado por ellos. Ellos hicieron collares y bastones de mando, además elaboraron esculturas de marfil con rasgos femeninos. La revolución neolítica comenzó hace 10.000 años, el clima de la Tierra se hizo más cálido, las extensas superficies cubiertas de hielo se redujeron y cambiaron las condiciones de vida. Estos cambios se conocen como la revolución neolítica y se caracterizaron por una serie de novedades. Primero, el descubrimiento de la agricultura. Segundo, el descubrimiento de la ganadería. Tercero, la invención de la cerámica. Cuarto, la creación de útiles de piedra pulimentada. Y cinco, la confección de artículos textiles. Respecto a la agricultura, ellos observaron los ciclos de la naturaleza y aprendieron que las semillas enterradas daban lugar a nuevas plantas, y de esta manera cultivaron cereales y legumbres. Así el ser humano se convirtió en agricultor y comenzó a asentarse en poblados, es decir, se hizo sedentario. Respecto a la ganadería, los seres humanos domesticaron animales de los cuales podían obtener carne, leche, cuero o lana sin la necesidad de ir a cazar. Respecto a la cerámica, la elaboración de vasijas de barro cocido les permitió almacenar y transportar alimentos y agua. La creación de los útiles de piedra pulimentada les permitió el desarrollo
de hachas y de azadones, entre otras herramientas. La confección de artículos textiles les ayudó en la fabricación de telas de lino y de lana que utilizaron para vestirse, y ellos utilizaron el telar, la rueca y la aguja para fabricar sus vestimentas. Las novedades del Neolítico produjeron una serie de cambios en los modos de vida de los seres humanos. La aparición de poblados sedentarios, el aumento de la población, la división del trabajo, el surgimiento del comercio y la aparición de las diferencias sociales fueron algunos de estos efectos de la revolución neolítica. Los grupos humanos se establecieron en aldeas que con el tiempo se convirtieron en las primeras ciudades. La mejora en la alimentación generó un crecimiento demográfico. Se presentó una especialización en la mano de obra y en los trabajos, ya que los artesanos fabricaron herramientas y armas y los agricultores cultivaron plantas y los pastores criaron animales. Al aumentar la producción se originaron excedentes que fue necesario intercambiar y comerciar en una red de aldeas y de ciudades. La aparición de las diferencias sociales, esto se debió gracias a una economía más compleja que profundizó las diferencias sociales. Los comerciantes, por ejemplo, lograron obtener mucho más productos, ya que los comerciaban con otras tribus que se encontraban alrededor, y también lograron obtener más elementos que los ayudaron a tener una escala social más alta que los demás habitantes de las aldeas. Los rasgos del Neolítico también se desarrollaron entre las poblaciones que habitaron en los valles fluviales y los lugares montañosos, sitios aptos para la vida sedentaria. Sobresalieron tres zonas exactamente. El creciente fértil fue uno de ellos. Así se conoce el territorio que comprende desde el río Nilo en Egipto hasta la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates en el actual Irak. En Asia, en los valles de algunos ríos asiáticos como el Indo y el Ganges en la India o el Huangho en China. Y en América también se desarrolló una agricultura temprana en Mesoamérica y en la cordillera de los Andes. La utilización de los metales comenzó alrededor del año 4000 a.C. en Oriente Próximo, ya que en ese lugar se comenzaron a elaborar los primeros objetos de metal. La fabricación de útiles se realizaba aplicando fuego a los metales para ablandarlos y moldear su forma. Según el metal utilizado se establecieron tres edades: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. La edad del cobre comenzó cerca del año 4000 a.C. Los primeros objetos metálicos se realizaron con cobre, que era un metal de escasa dureza que hacía que los instrumentos se deformaran fácilmente. La edad del bronce comenzó cerca del año 3000 a.C. En ese momento se empezaron a fabricar objetos de este metal, a partir de la aleación o mezcla del cobre con el estaño. Con el bronce se elaboraron instrumentos agrícolas y las armas. Además, en este periodo se crearon la rueda y la navegación a vela. La edad del hierro comenzó cerca del año 1000 a.C. Se comenzó a trabajar este metal ya que era más resistente que el bronce y el cobre. Sin embargo, el hierro se comenzó a utilizar también demasiado, fue porque el hierro comenzó a ser mucho más abundante en esas zonas. El uso de los metales introdujo importantes cambios en la sociedad. La metalurgia era una tarea compleja, lo que dio lugar a la aparición de nuevos oficios como la minería y la herrería y a una mayor división del trabajo. La mejora de las herramientas y de las técnicas agrícolas aumentó la producción, lo que incrementó los excedentes agrícolas. Se intensificaron las redes comerciales, primero mediante el trueque y posteriormente utilizaron la moneda. Recordemos brevemente que el trueque es un sistema de comercio en el que no se usa la moneda, sino que los productos son cambiados por otros artículos. Las actividades comerciales permitieron una creciente acumulación de riqueza y una progresiva diferenciación entre los diversos grupos e individuos que integraban a la sociedad. En la edad de los metales, los poblados se transformaron progresivamente, su población creció y se construyeron edificios y murallas defensivas, lo que originó la aparición de las primeras ciudades. La existencia de tierras cultivadas, de almacenes y de riqueza hizo necesario establecer un ejército y un poder político que garantizara la estabilidad y la defensa del territorio. Aparecieron así los emperadores o reyes que gobernaban y defendían las ciudades. La vida espiritual se reflejó en diversas manifestaciones artísticas. Las pinturas y los grabados, la cerámica, los megalitos fueron algunos de ellos.
Las pinturas y grabados representaban figuras humanas y escenas de la vida cotidiana. La cerámica era decorada con elementos geométricos, colores y estampados de conchas. Los megalitos eran construcciones religiosas y funerarias realizadas con grandes bloques de piedras. Habían de dos tipos, los menhir y los dolmen. Los menhir eran piedras de gran tamaño colocadas verticalmente en un lugar simbólico. Cuando se encuentra un grupo de menhires en formación circular se les conoce como cromlech. Los dolmen son un conjunto de piedras verticales y horizontales que constituían un recinto dedicado a enterramientos. Los dólmenes más complejos eran los sepulcros de corredor, formados por un largo pasillo por el que se accedía a un espacio circular. Estas construcciones eran utilizadas también como lugares de enterramiento colectivo. En el territorio de Palestina se encuentra Jericó, una ciudad cuyos orígenes datan de 8000 años antes de nuestra era. En esa zona existía un oasis en torno al que se establecieron grupos de cazadores que construyeron viviendas circulares de barro. El lugar fue rodeado por una empalizada. Allí llegaron a vivir más de 20.000 personas, lo que la convierte en la ciudad más antigua que conocemos hasta la actualidad. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden darle un like, si no les gustó pueden dar su dislike. En el siguiente video ya comenzamos con lo que es la historia. Vamos a empezar a hablar acerca de la región de Mesopotamia, su marco geográfico e histórico. Así que gracias por la atención y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.